Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 17 de octubre, en una sesión solemne, conmemoraron el 70 aniversario del voto de la mujer en México. Una oportunidad, se dijo en tribuna, de recordar la gran determinación de quienes precedieron a las representantes que hoy aquí en el Palacio de San Lázaro han asumido la tarea de que esta sea la 65ª legislatura de la paridad de género, así como de la inclusión y la diversidad, lo cual implica seguir el legado de las precursoras en el trabajo hacia un México más equitativo para todas y todos. Se recordó que con esta herencia de 1957 se han construido varias reformas, hasta alcanzar ahora lo que se denomina la democracia paritaria, pasando por las cuotas de género en la década de los 90, primero de 30, después 40, y finalmente en 2014 instituir el concepto de paridad en la Constitución, y en 2020 lo que se llamó paridad en todo. Los cambios en leyes para tipificar y sancionar la violencia política hacia las mujeres, y apenas en 2023 la incorporación de la 3 de 3 para que ningún agresor llegue al poder, porque el patriarcado, se expuso en la sesión, no conoce izquierdas, centro ni derechas. Así que, como bien se advirtió, el machismo aún quebranta la ley y las mujeres deben seguir siendo parte de la construcción de ordenamientos, códigos, reformas, a fin de irle cerrando el paso a la impunidad y a la normalización de la violencia. Eso significa no permitir que la paridad sea simulada, lo cual implica además derribar resistencias ideológicas que circunscriben a estereotipos los roles femeninos. Así que si bien se celebró el hecho de que aquí se encuentran 250 parlamentarias con la oportunidad de feminizar la política, también se habló de la importancia de cerrar filas cuando existan causas compartidas, como podría ser el caso, se planteó en esta ceremonia, de garantizar que el próximo presupuesto atienda acciones a favor de la igualdad. Vamos al relato de algunos de los momentos de esa sesión. La Cámara de Diputados conmemoró con una sesión solemne el 70 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de la mujer en México, con la participación de la banda de guerra y de la escolta de bandera de la Secretaría de Marina. Diputadas y diputados rindieron honores a la bandera. En su intervención, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, celebró que esta legislatura dignifica la lucha de la paridad de género, ya que por primera vez en un órgano colegiado de un poder federal se alcanzó una integración mayoritariamente de mujeres. Hoy, todas las diputadas de todos los grupos parlamentarios nos reunimos y rendimos un homenaje a todas aquellas mujeres pioneras que abrieron camino para generaciones futuras, a las líderes y a las activistas, a las madres, a las hijas, a las hermanas y a todas aquellas que se atrevieron a soñar con un México más justo, más libre, más incluyente. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Julieta Cristal Vences Valencia, acompañada de más diputadas en tribuna, resaltó que es un logro alcanzado en 1953, resultado de años de lucha de mujeres mexicanas alzando la voz, buscando igualdad y justicia. El reconocimiento al voto de la mujer no es el simple hecho de otorgarnos el derecho de ingresar una papeleta a un aula. Es el reconocimiento de las mujeres a tener plena ciudadanía. Diputadas de todos los grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para recordar y honrar a las mujeres, a las sufragistas y a su gran lucha. Hoy honramos a las mujeres que con su lucha y dedicación han logrado fracturar el patriarcado, hacerle una gran grieta a ese patriarcado para que establezcamos un nuevo paradigma en la construcción de la sociedad, permitiéndonos ejercer nuestros derechos de forma libre y consciente. Las mujeres representamos los valores del cariño, del respeto, de la fraternidad, de la tolerancia, de la bondad, de la nobleza, de la justicia, de la paciencia, de la fidelidad y de la confianza. Por eso, no vamos a permitir ninguna forma de violencia hacia nosotras. Las mujeres que defendieron esta causa, activistas, escritoras, maestras, madres, quienes por supuesto no contaban con las herramientas que hoy tenemos, fueron mujeres adelantadas a su época, que alzaron la voz en un tiempo donde las mujeres eran completamente invisibles. Hoy, las mujeres no solo participamos en las elecciones,
Las mujeres somos generadoras de cambios. Ocupamos cargos trascendentales como gobernaturas, senadurías, diputaciones y alcaldías. Y hemos demostrado que cualquiera de esos cargos puede ser desempeñado con responsabilidad y profesionalismo. El voto de la mujer en México es la consecuencia del despertar democrático nacional. Hoy somos la voz de las mujeres que nos han antecedido y que muchas veces fueron silenciadas en la lucha por la igualdad. Cuando mi abuela tenía mi edad, no podía votar. Hoy su nieta representa a miles de mexicanas que votaron por este proyecto con la ilusión y compromiso de que las mujeres jóvenes podamos ocupar un lugar en la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, gracias a las mujeres que nos precedieron y levantaron la voz fuerte y claro, irrumpiendo en la escena política como Carrillo Puerto, Galindo, Rosario Ibarra, o las mujeres que participaron en el Congreso Feminista en Mérida, Yucatán en 1916. Gracias a ellas hoy tenemos voz en estas tribunas. Al finalizar la sesión solemne, en el recinto legislativo se tomó una fotografía de diputadas que conforman esta legislatura e invitadas especiales. La fotografía fue tomada como símbolo del triunfo de la paridad, ya que la 65ª legislatura es la primera en tener 250 legisladoras. En un capelo a pie de la tribuna se exhibió una de las cartas que forman parte del proceso legislativo para la obtención del sufragio femenino. Con esto, la Cámara de Diputados dio inicio a una serie de actividades como presentaciones de libros, la proyección del filme Las Sufragistas, la exposición El Triunfo de la Persistencia del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, la cancelación de la estampilla conmemorativa, entre otros eventos que conmemoraron el 70 aniversario del voto femenino en México. También el martes 17 de octubre, ya en sesión ordinaria, avanzó en la Cámara de Diputados el dictamen que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que ascienden a más de 15,000 millones de pesos. Hubo 259 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Y en contraste, 205 representantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra, manifestando su respaldo a ministros, magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de que esa reforma secundaria atenta contra la autonomía de ese poder y vulnera derechos laborales. Es un dictamen que modifica el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo. Argumentos a favor: que la reforma es legal y favorece la austeridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, donde siguen preservándose privilegios, eso se dijo, y que se trata de una modificación apegada a la división de poderes. De manera que los impulsores de la reforma plantearon que si bien el control constitucional corresponde a la Corte, el control presupuestal es una atribución de esta Cámara. Argumentos en contra: que es una reforma contraria a los derechos de más de 51,000 trabajadores, se usó el término de atraco y se hizo referencia a las movilizaciones públicas de quienes se asumen afectados por la eliminación de los fideicomisos, y se anunció la presentación de recursos para impugnar ese decreto, bajo la consideración de que resulta inconstitucional. Al respecto, quedó en el debate la controversia de que jueces, magistrados y ministros, por ley, no deberían ser juez y parte de un asunto que resulta de su interés personal, versus los señalamientos de que esto podría sentar un grave precedente hacia la nacionalización de recursos privados, en tanto se trata de fondos que los impartidores de justicia determinaron resguardar en esos fideicomisos. Vamos a la crónica de este debate. Diputadas y diputados aprobaron en la sesión ordinaria del 17 de octubre de 2023 el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fondos y fideicomisos. Se aprobó en lo general por 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo, resaltó que el dictamen establece directrices claras en cuanto a la responsabilidad y el compromiso de los servidores públicos en la gestión de los recursos. El objetivo primordial de este dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos a favor y en contra del dictamen que establece que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el mejoramiento de la Administración de Justicia. Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55,800 trabajadores. Se votará en contra este dictamen ya que debilita nuestra democracia y atenta contra uno de los 3 poderes que comprometen el Estado. Se votará en contra ya que es inconstitucional, carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Este dictamen, compañeras diputadas y compañeros diputados, quiebra la normalidad constitucional. Este dictamen atenta contra el principio de división de poderes. No es cosa menor. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación emitió observaciones y recomendaciones para los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, señalando que estos no se están utilizando para el fin que fueron creados y no se estableció la finalidad para el destino de los recursos. Ejemplo de ello es el fideicomiso de pensiones complementarias Mando Superior, que no se ha usado para tal fin. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias estableció lo siguiente: no se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso. Lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso nos va a llevar primero a amparos, después acciones de inconstitucionalidad y se va a tener que resolver nuevamente un asunto en la Corte. Esta vez además haciendo a la Corte juez y parte de lo que va a tener que juzgar. Estos fondos permiten que hoy el Poder Judicial tenga la capacidad de operar, blinde sus decisiones sobre injerencias externas, no solo institucionales, sino también del crimen organizado. El Poder Judicial funciona anualmente con menos del 1% del presupuesto federal y aún así lo quieren debilitar, aún sabiendo que gran parte de los recursos de los fideicomisos son ahorros de las y de los trabajadores. El miércoles 18 de octubre se llevó al Pleno de las y los diputados, en sesión presencial, la discusión y votación de la Ley Federal de Derechos, consistente en establecer los cobros por servicios y uso de recursos que son propiedad de la nación. Pasaportes, exámenes, entradas a museos y zonas arqueológicas, pero también la utilización del espectro radioeléctrico, es decir, de los medios que son concesionados. El pago por la salida y el ingreso a México por todas las vías, especialmente el caso de la aérea, y esta vez para fines de los derechos que se cobrarán en 2024 y que por lo tanto se consideran desde ya parte de los recursos del erario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el paquete económico para el próximo año planteó crear 3 fideicomisos que serán operados por las Fuerzas Armadas y que fueron aprobados por la mayoría de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Uno es para el Tren Maya,
por 24,000 millones de pesos vía el cobro a los turistas que visitan México, que vienen del extranjero, y será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Los otros 2 se integran gracias al incremento que se dio del 5 al 9% en el cobro a los concesionarios y a los administradores particulares por el uso de aeropuertos federales. Son recursos que habrán de canalizarse a la Sedena y a la Secretaría de Marina. Los cuestionamientos a estas medidas se centraron en el hecho de que un día anterior se había respaldado la reforma para liquidar los fideicomisos del Poder Judicial. Se criticó que los cambios avalados no prevén la canalización de recursos para promover el turismo y se cancela el porcentaje de 20% que antes se daba al Instituto Nacional de Migración, y se dijo que habrá afectaciones económicas al consumidor de boletos de avión. Este dictamen fue enviado a las y los senadores para su análisis y eventual ratificación, porque a diferencia del reparto presupuestal, que es una tarea exclusiva de la Cámara de Diputados, el tema de la obtención de los recursos sí debe contar con el visto bueno de la colegisladora. Vamos a la reseña de esa discusión. El 18 de octubre de 2023, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 239 votos a favor, 196 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la cual establece los pagos que se deben hacer por el uso o aprovechamiento de los bienes públicos propiedad de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado. El dictamen, que forma parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024, fue aprobado en lo particular con 5 cambios aceptados por el Pleno mediante 262 votos a favor, 198 en contra y 1 abstención. El documento se remitió al Senado para sus efectos constitucionales. La Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Hoy se presenta un dictamen que resulta prudente y consistente con la evolución de la actividad económica de nuestro país y concuerda con el marco macroeconómico establecidos en los criterios generales de política económica. Este dictamen y el paquete completo tiene sustento en los escenarios internacionales, por lo que las estimaciones reflejan una fortaleza de la condición y la conducción económica del país. Otro engaño más es la terrible e irresponsable deuda que hoy están buscando adquirir. De los más de 9 billones de pesos que integrarán el ingreso que va a tener el gobierno federal, el 20% es de deuda. Háganme ustedes el favor, y de ese 20%, más de 1 millón de pesos no lo establecen a dónde lo van a mandar. Nadie sabe ni para qué ni para dónde. El próximo gobierno o hace una reforma fiscal o mejora su nivel de recaudación o va a iniciar un 2024 y 2025 con un grave déficit presupuestal y una grave carencia de recursos para poder soportar el gasto que necesitará para programas sociales, para infraestructura y para seguridad. Las modificaciones planteadas a la Ley de Derechos se caracterizan por atender tanto objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo como los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal, además de cumplir con uno de los principios que han guiado la política en materia fiscal desde el 2018 y que implica no crear nuevos impuestos. El Partido del Trabajo, como se lo dije al secretario de Hacienda, va a respaldar su propuesta económica y particularmente el tema del endeudamiento, porque eso servirá para terminar las obras insignes de esta administración. Habrá Tren Maya, habrá corredor interoceánico y seguiremos construyendo, pavimentando la cuarta transformación. El día de hoy hemos de iniciar la discusión de lo que será la recaudación para este año en puerta, y la propuesta que tenemos nosotros desde un estudio particularmente que hicimos en Jalisco, que incluyó a todos los grupos parlamentarios del Estado, debo de decirlo, en un asunto que tiene que ver
con la distribución y redistribución de los ingresos es que necesitamos una actualización en el pacto fiscal. Se gastan el dinero de las y los mexicanos con el cinismo que solo a ustedes se les distingue. En el sexto paquete económico de una gestión que no supo administrar, que en el gobierno actuó como oposición, criticando todo lo que le incomodaba, desperdiciando el tiempo, culpando a los gobiernos anteriores. La madrugada del viernes 20 de octubre concluyó la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2024. Esta había iniciado el miércoles 18, cuando se aprobó en lo general. La mesa directiva declaró un receso para retomar el debate el jueves 19 y este se prolongó por más de 16 horas. Varios fueron los temas polémicos en torno a los cuales escuchamos argumentos en pro y en contra. El precio establecido para el barril del petróleo, el monto de la deuda, las cargas fiscales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y la retención del impuesto al ahorro. Son temas que tanto en la discusión general como en la particular centraron los posicionamientos de los 7 grupos parlamentarios aquí representados. Comparaciones con sexenios anteriores respecto a la evolución de los impuestos, la capacidad de cobro de los mismos y del cómo se aplican fueron una constante en esta maratónica sesión que no estuvo exenta de la adelantada coyuntura electoral que protagonizan ya las fuerzas políticas y partidistas en México. El dictamen, turnado al Senado de la República, prevé ingresos por 9.066.045.8 millones de pesos. Se presentaron 778 reservas, de las que se aprobaron 4 relacionadas con impuesto a los ahorros, que se quedó en la cifra de 0.50%, cuando la propuesta original era 1.48%. Actualmente el cobro de esa retención es de 0.15%. Otra reserva que prosperó busca reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos. Se preveía que fuera de 40% y bajó a 30%. Fueron 2 reservas para ese tema. Y un tercer ajuste para que la Comisión Federal de Electricidad no tenga que pagar impuestos en caso de vender activos entre sus propias empresas subsidiarias y filiales. Vamos a la reseña de esa aprobación. La Cámara de Diputados aprobó el 18 de octubre de 2023 la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 en lo general con 260 votos a favor, 195 en contra y 0 abstenciones. Posterior a un largo debate por parte de las y los diputados, la ley que forma parte del paquete económico 2024 se aprobó en lo particular con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención, en la madrugada del 20 de octubre. Este dictamen procura la continuidad de la política económica de la administración del presidente López Obrador, pues se coincidió en la Comisión de Hacienda en lo planteado en la iniciativa, transmite con prudencia las propuestas que van alineadas al Plan Nacional de Desarrollo. Como resultado, se mantienen finanzas públicas sanas, responsables, sólidas y sostenibles. Hoy podemos decir, nuestro gobierno no solo está cuidando la deuda financiera, también se salda la deuda histórica con los más pobres de nuestro país. En lo que va de la administración, 5.1 millones de personas abandonaron la condición de pobreza, gracias a los programas sociales como adultos mayores, las becas Benito Juárez y Sembrando Vida. ¿Cómo es posible que sea este sexenio del que tanto presumen el que tenga el mayor endeudamiento de los últimos años? Además, le mintieron al pueblo de México porque una y otra vez dijeron, no vamos a contraer deuda. Y hoy queda comprobado una vez más que han mentido y mintieron con los niños enfermos de cáncer. Y eso no se vale. Señoras y señores, el tipo de cambio les está costando a los mexicanos, porque el sostenerlo con un diferencial de tasas de más del 11% le cuesta a los mexicanos
y aumenta el servicio de la deuda, que en este paquete fiscal son 1.200, 1.2 billones de pesos, 3 veces lo que nos cuesta apoyar a los adultos mayores. La propuesta que hoy nos ocupa se caracteriza por mantener el principal objetivo de continuar garantizando la fortaleza de la recaudación mediante acciones que promuevan la simplificación del marco tributario y permitan reducir la evasión y la elusión fiscal. Lo anterior es pieza clave en la tarea de recaudar más sin la necesidad de incrementar o crear nuevos impuestos, un compromiso que el presidente López Obrador desde el inicio de su gestión hizo con la población de México. Por primera vez se ha distribuido la riqueza con crecimiento económico. De 37 millones de hogares que hay en México, el presupuesto le llega a 30 millones de hogares. No tienen ustedes ninguna posibilidad de decir que la 4T no está haciendo justicia. Estamos frente a un acto criminal, porque la ley de ingresos, como está planteada en este dictamen, violenta el artículo 73, fracción octava de la Constitución de nuestro país. Es una de las medidas más peligrosas y con mayores consecuencias para futuras generaciones que se estarán aprobando en esta legislatura. El paquete económico que envió el Ejecutivo Federal es irresponsable en su endeudamiento e insensible en su asignación al gasto. Se endeudan para gastar un dinero que no tienen y lo derrochan en ocurrencias, en elefantes blancos que presumen como proyectos de infraestructura y en hacer un cochinito para la campaña de su corcholata. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por su acompañamiento en este espacio que comparte la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.